Y después, la época de Grau San Martín, donde dijo todos los cubanos durante mi mandato tenían 20 pesos en el bolsillo. En realidad es una época, como mencionó Ignacio, de gran auge en todos los aspectos, pero también en el aspecto económico e industrial. Hay cosas que todavía están en la memoria de mucha gente. En el año 39 se inaugura el Cabaret Tropicana, todavía existe, una joya, uno de los más importantes del mundo, por donde han pasado pues estrellas de todo calibre y de toda nacionalidad. Cuento pues cómo se estrenaron zarzuelas, sobre todo una muy importante, porque su autor el año próximo cumple su 50 aniversario de fallecimiento, que es el gran maestro Ernesto Lecuona. Por cierto, que en el Círculo Catalán, en unos cursos que tenemos de apreciación musical, el próximo día 6 de febrero, miércoles, estáis todos invitados, porque ese día es un acto especial en memoria de don Pedro Machado de Castro, que fue el precursor de estos cursos, y de Ernesto Lecuona en el 50 aniversario de su fallecimiento. Si Dios quiere, nos acompañará el maestro José Luis Fajardo interpretando música de Lecuona todo el tiempo. Así que están todos invitados a esta celebración. Después viene el gobierno de Prío, insisto, 4 años de mandato, se reelige el mismo partido pero con otra persona, Carlos Prío Socarrá, que tenía un lema que decía: yo quiero ser un presidente cordial. Pues fue tan cordial que admitió que Batista regresara a Cuba, diese el golpe de Estado, y ahí pues hay otra época de casi 7 años que yo llamo de la dictadura a la revolución. Y dice que pongo un pensamiento que dice: cuando la dictadura es un hecho, la revolución es un derecho. Bueno, pues pasa lo que pasa. Se produce el 26 de julio el asalto al cuartel Moncada. Prácticamente, yo creo que hablo poco de esto porque está muy escrito, pero sí quisiera sobre todo señalar para los cubanos y para los que sean de cualquier nacionalidad, pero yo creo que la mayor parte de los cubanos desconocen que en el año 55, después de que Fidel Castro, su hermano Raúl y otros estaban en la prisión de Isla de Pino, donde posteriormente Castro metió a más de uno, incluso alguno está presente aquí, como es mi amigo Vicente, pero no por las mismas razones. Pero en el año 55 la prensa y toda una serie de movimientos pues solicitan el indulto de Fidel Castro. Y aquella Cámara de Representantes, aquel Parlamento que había sido recientemente elegido dentro de la dictadura de Batista, acuerda mayoritariamente darle indulto a Fidel Castro. Y hay una persona que hace un voto en contra, que se llama el alegato de el señor Rafael Díaz Balar, ya fallecido, que no era nada más y nada menos que su cuñado, y que lo conocía bastante bien, por lo menos mejor que yo, y creo que mejor que casi todos los que estamos aquí. Y ese alegato es increíble, hay que leerlo, lo pongo en el apéndice, el texto completo. No sé si está Joaquín por aquí, pero Joaquín me hizo llegar un papel donde estaba el alegato, y yo buscando, está en internet, que se puede consultar. Traté de buscar la veracidad 100% de ese artículo, que me aseguran que es veraz, pero es difícil entrar en la documentación en Cuba hoy, que debe estar en la biblioteca del Capitolio y debe estar en los archivos de la Cámara de Representantes del Capitolio, pero a mí me es imposible
contrastarlo. Pero yo os recomiendo que lo leáis, no solo por aquella premonición y aquel calificativo y descripción que hace su cuñado del personaje, sino porque quitado los nombres y cambiada la fecha, pues también podía tener una tremenda actualidad en España. Yo insisto, recomiendo que lo leáis. Después hay pues anécdotas como la nacionalización de la banca, donde Ignacio ha leído esta anécdota. Pues yo fui en primera persona partícipe, porque ese día estaba para salir a hacer una inspección de un banco con un amigo que después de casi 50 años me ha encontrado por internet gracias a que ha leído esta cuestión del libro que se llama José San Martín, que él iba de jefe mío a hacer la inspección del Banco Franco-Cubano, de pronto se para todo y nos citan para aquella tarde-noche, y en el salón de la presidencia, donde nos citaron a muchísima gente, lo describo perfectamente, pues nos comunican que hay un nuevo presidente, que Felipe Paso ha sido destituido y que en su lugar han nombrado al doctor Ernesto Guevara. Todo el mundo lo conoce por el Che, muy mediático, etcétera, un patriota, etcétera. Para mí, un sanguinario criminal, lo siento decirlo claramente. Pero yo estaba sentado en un rincón y allí apareció el Che Guevara, donde repartió, uno de sus ayudantes repartió nombres y actividades que teníamos que hacer los que fuimos designados para aquella labor, y con la advertencia, que lo cito en el libro, de que ojo a ver lo que hacéis, porque vosotros y vuestra familia estáis donde sabéis que se controla esto. Bien, también es una anécdota vivida en primera persona. Yo creo que tenía 22, 23 años, me mandaron a intervenir en un banco y bueno, pues eso lo hice. La verdad es que para mí fue una gran experiencia. Dos de los hijos de la dueña del banco, porque su marido había fallecido, se llamaba uno Jorge y otro José Manuel Gutiérrez Areces, vinieron en la invasión de Playa Girón. Después hay un capítulo que se llama Entre dos crisis, la crisis de Playa Girón y la crisis de los misiles, que como ha dicho Ignacio, fue una repercusión mundial. Este loco puso al borde de la guerra atómica al país y a todo el mundo. Hay un penúltimo capítulo que yo titulé El verdadero rostro del castrocomunismo, que pongo un pensamiento de Churchill que yo sé que mucha gente no comparte, sobre todo en España, pero yo no es que lo escribí, lo escribió Churchill, y me venía muy bien para definir cuando Fidel Castro proclamaba la República Socialista de Cuba, por una parte, y por otra parte dijo en un discurso famoso, dijo en confianza, porque primero se hablaba de que la revolución no tenía ningún color, que era azul como el cielo y verde como las palmas. Claro, la zona del cubano decía, la revolución esta es como una sandía, verde por fuera y roja por dentro. Y en un discurso él dijo, en confianza, soy marxista, leninista y lo seré por el resto de los días de mi vida. Pero siempre después presumía de socialismo y había una confusión en lo que era el socialismo y lo que era el comunismo. En Cuba el Partido Comunista se llamaba Partido Socialista Popular, se llamó siempre, antes y después, porque mucha gente piensa que Cuba era Batista y Castro. No, Cuba existió antes que Batista y antes de Castro, y muy dignamente, por cierto, y con muchos adelantos, tanto en todos los órdenes del arte, de la ciencia, de la técnica. Tener presente que estábamos a 90 millas, teníamos toda la tecnología americana y había venido de Europa, producto de la Primera Guerra Mundial, producto
de la Guerra Civil Española, los abogados como Ignacio sabe quién es Jiménez de Azúa, que estuvo de profesor en La Habana impartiendo clases, y vinieron francamente legiones de gente con un nivel tremendo, judíos con un nivel absolutamente increíble. Bueno, vino de todo, pero vino también, y eso coadyuvó a que Cuba era un país floreciente. Señalar, y perdonar que me extienda, que Cuba, por ejemplo, es el tercer país del mundo en tener ferrocarril, después solamente de Estados Unidos e Inglaterra. El primer ferrocarril en España no se construyó en Barcelona, Mataró. El primer ferrocarril se construye en La Habana, y lo construyen los mismos que lo construye La Habana. En aquel momento era una provincia, o era parte de España, pero en Cuba se construye el tercer ferrocarril. La televisión, bueno, la televisión es un hecho que cuando, por hacer comparaciones a veces odiosas, pero que cuando en España se inaugura la televisión, en blanco y negro por supuesto, ya en Cuba existía la televisión en color, y existía mucho antes. En fin, Cuba había tenido adelantos tremendos en la participación para los que son los aspectos financieros y económicos, que todavía el Tratado de Bretton Woods existe. Cuba participa activamente en el Tratado de Bretton Woods. Cuba no solo era famosa porque era el mayor productor de caña del mundo, sino que era productor del mejor tabaco del mundo, que era productor y exportador de café y de tantas cosas. Cuba, que era el mayor productor de azúcar del mundo, en este momento tiene que importar azúcar del Brasil para el abastecimiento nacional, que es no solo una vergüenza, sino un crimen al país. Cuba, que en el año 58 tenía aproximadamente 6 millones de habitantes, también tenía 6 millones de cabezas de ganado vacuno. En este momento y hace unos años, la carne de res no existe. Un cubano no come nunca carne de res, nunca. Si come carne de cerdo es de contrabando. El empobrecimiento que esta dictadura ha llevado a Cuba es sencillamente inenarrable. Y por eso el capítulo que llamo El verdadero rostro del castrocomunismo, donde prácticamente todo lo que había que terminar lo liquida en esos años, porque ya había nacionalizado todo lo nacionalizable. Como cuento que a un barbero que había, en mi barrio había un barbero que le llamamos Don Pedro el Catalán, porque era catalán, pues a eso que tenía un sillón de barbero, tijeras y una maquinilla de esta de mano, pues la revolución le interviene el sillón, las tijeras, o sea, hasta el punto de acabar totalmente con la economía.